amigos, hoy os vamos a hablar de lo tradicional y lo moderna que es China. Eso es, y para ello os vamos a ofrecer un breve repaso de diferentes ámbitos como el de la política, la educación, la familia o la cultura popular. Hoy estamos otra vez en Anchang, que es un pueblo antiguo de las afueras de nuestra ciudad. Y estos días se está celebrando un festival de ropa tradicional. Bueno, Lele, vamos a ser sinceros, hemos venido a este pueblo porque es muy bonito, por el festival de ropa, pero sobre todo por los bocadillos de salchichas que venden y que no sé cómo de tradicionales serán, pero están tremendos. Sí, ayer Javi se comió 4 en 5 minutos. De hecho, nosotros llevamos ya más de un año cocinando con estas salchichas que se hacen de forma artesanal, pero que compramos de su tienda online a través del teléfono móvil. Y esta forma de combinar producción tradicional con nuevas tecnologías es algo ya muy habitual en la economía china. Pero bueno, comencemos con el primer ámbito. ¿Cómo de tradicional es la política en China? Vale, yo sé que en Occidente domina la idea de que China es una especie de dictadura moderna comunistoide que utiliza la más alta tecnología para controlar a sus ciudadanos. Pero la verdad es que el sistema político chino tiene algunos elementos muy importantes heredados de la tradición del imperio. Por un lado, la tradición política de China es muy aristocrática. Sí, pero aristocrática según la idea que tenían Sócrates o Platón, quienes abogaban por una política dominada por las personas más sabias o más virtuosas. Pero al mismo tiempo en China este ideal aristocrático estaba contrarrestado por un igualitarismo según el cual prácticamente cualquier persona que demostrase haber llegado a cierto nivel de conocimiento podía acceder a los cargos de poder. Y con el fin de poner freno a los cargos heredados de padre a hijo y de hijo a nieto, se construyó un sistema meritocrático basado en exámenes. Sabemos que el sistema de exámenes de la China imperial inspiró a los ilustrados europeos y tuvo cierto nivel de influencia en la modernización de los sistemas burocráticos y políticos de Occidente. Pero mientras que en Occidente los valores meritocráticos fueron perdiendo peso en la arena política frente a los valores democráticos de que cualquier persona puede llegar a convertirse en presidente al margen de sus conocimientos o de su experiencia, en China se ha mantenido la milenaria idea de que solo los más preparados deben tener acceso al mundo de la política. De hecho, en China, si quieres convertirte en un político de alto nivel, tienes que empezar desde lo más bajo, por ejemplo, gestionando un pueblo o una pequeña ciudad, y en principio solo puedes subir a otro nivel si mejoras la calidad de vida de las personas. Bueno, ese es el ideal, luego ya sabemos que la corrupción se encarga de complicarlo todo. Pero al mismo tiempo, al sistema político chino le gusta mucho experimentar. Eso es, pese a la idea de rigidez que tienden a transmitir muchos medios occidentales al hablar sobre China, la verdad es que al gobierno chino le gusta mucho innovar poniendo a prueba diferentes tipos de políticas a pequeña escala. Por ejemplo, aquí es bastante habitual que el gobierno experimente con reformas en aldeas, en pueblos, en alguna ciudad o incluso en provincias, y después de un tiempo se comparan los resultados de cada política para ver cuáles podrían extenderse a nivel nacional. Además, sabemos que el gobierno chino es el principal cliente de las empresas que se dedican a hacer encuestas en este país. Y como muchos sabréis, también está muy interesado en mantener la estabilidad o, como prefieren decirlo ellos, la armonía social a través de la aplicación de las nuevas tecnologías en sistemas sobre los que se ha especulado hasta el infinito en Occidente, como el del crédito social o el reconocimiento facial. Pero la herramienta tradicional más eficaz del gobierno chino sigue siendo la educación. Eso es, en otro vídeo ya os hablamos de la especie de pacto que hay con el Partido Comunista de China, de modo que a este se le permite el control sobre los procesos de formación a cambio de que garantice la igualdad de oportunidades y la promoción meritocrática de los estudiantes. Porque si hay algo que ha preocupado tradicionalmente a las familias chinas es que las pruebas de acceso y ascenso en el sistema educativo y burocrático sean justas. Por eso cada vez que llegan las pruebas de acceso a la universidad en China y empezamos a ver en Occidente todas esas imágenes y reportajes de estudiantes bajo unas medidas de seguridad muy estrictas, no hay que imaginarlo como el fruto de una mentalidad futurista distópica, sino como la aplicación de las nuevas tecnologías a principios muy antiguos. En China, gran parte de la educación está dirigida a superar los exámenes, y las materias que no entran en los exámenes pierden toda importancia.
importancia. Y esta obsesión tan tradicional por los exámenes hace que, por ejemplo, muchos estudiantes de secundaria abandonen sus hobbies y que, entre otras cosas, no tengan tiempo para mantener vivas las tradiciones de su país. En la educación china, además del marxismo, también estudiamos muchos aspectos del confucianismo, y esto hace que seamos un poco conservadores. Sí, por ejemplo, en China en estos momentos la educación sexual brilla por su ausencia. Y yo creo que esto en gran medida se debe al particular puritanismo confuciano, que durante siglos ha promovido actitudes y conductas bastante represivas en lo sexual, sobre todo en el caso de las mujeres. Yo creo que los responsables del sistema educativo chino han intentado cambiar esta situación en varias ocasiones, pero en muchas de ellas se han encontrado con la negativa de las familias, que tienen mucho más poder de lo que imaginamos en este país. La mayoría de los padres en China están convencidos de que la sexualidad es una distracción fatal para los estudiantes, y muchos están de acuerdo con prohibir a los estudiantes de secundaria tener novio o novia. Claro, aquí lo ideal para muchos padres es que sus hijos sean capaces de dar continuidad a su linaje y garantizar su bienestar en el futuro. Por lo que los romances y las diversiones de la adolescencia son algo a lo que cantidad de chinos tienen que renunciar con tal de acceder a un porvenir mejor. Y esta es una de las razones por las que en China es bastante más fácil ver a los mayores disfrutando de la vida y haciendo las cosas que se supone que suelen hacer los jovencitos. En China, hasta hace poco, mucha gente se ha jubilado a los 55 años, y algunos de ellos han aprovechado su tiempo libre para recuperar y enseñar las tradiciones de este país. Sí, por ejemplo, en algunas de las aldeas que os hemos enseñado en nuestros vídeos suele haber campañas para promover los conocimientos artesanales de las personas mayores. Algunas de ellas consisten en darles ventajas para que monten negocios, y en algunas ocasiones las autoridades se dirigen a ellos pidiéndoles que no tengan miedo de mostrar su valía. Pero claro, no hay que olvidar que algunos de estos artesanos pasaron por los años de la Revolución Cultural, periodo en el que muchas de las tradiciones de este país fueron denunciadas por antirrevolucionarias y condenadas prácticamente al olvido. En cuanto a los jóvenes, yo creo que están haciendo mucho por revitalizar, actualizar y fusionar las tradiciones del país si tenemos en cuenta el poco tiempo del que disponen. Y muchas de sus aportaciones corren por los cauces del ciberespacio chino, que es mucho más activo y vibrante de lo que solemos imaginar en Occidente. Hoy en día, en las redes sociales de China hay personas que se han hecho famosas enseñando las costumbres de la vida rural, como por ejemplo Li Ziqi. Sí, por ejemplo, en TikTok, la aplicación china de vídeos que está teniendo cada vez más éxito en Occidente, también podemos encontrar cantidad de contenido de temática tradicional. Por otra parte, como ya os explicamos en otro vídeo, China es un país bastante celoso de los procesos de occidentalización, y el gobierno chino está intentando de muchas formas promover la cultura local. Pero ya sabemos que cuando estas cosas vienen de arriba, a veces no tienen tanto éxito, sobre todo entre los jóvenes, así que ya veremos cómo evoluciona. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal experimental. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, creo que una vez ya os hablamos en otro vídeo sobre lo mucho que les gusta a los chinos hablar de sus 5000 años de historia. Y de hecho China es muy especial por eso, porque según algunos pensadores no es un estado-nación, sino un estado-civilización. Pero creo que está ocurriendo una cosa muy curiosa en China, y es que a mí al menos me da la sensación de que según avanza el tiempo se acelera cada vez más. Y por ejemplo, entre mis estudiantes de español, si les pongo una película de los años 80, a ellos les parece que es de los tiempos de Matusalén. Y con Lele también me ha ocurrido, ¿verdad? Sí. Que alguna vez te he puesto una película ni siquiera de los 80, de los 90, de mediados o así, y su reacción ha sido como ¿pero qué es esto? Al mismo tiempo, yo creo que en Occidente las diferencias entre las generaciones son algo más difusas, mientras que en China van por décadas y a veces parece que hay un verdadero muro entre ellas. Sí, por ejemplo, aquí los nacidos en los años 80, 90 y 2000 tienen una mentalidad muy diferente.
Y a veces es un poco difícil tener buenos amigos de diferentes generaciones. Sí, por ejemplo, esta moda de vestir con las ropas tradicionales, que no solo lo hacen en los festivales, sino en cualquier día normal, es cosa de la generación nacida en los años 2000. Y es muy curioso porque es una moda con características mucho más locales que las de los jóvenes de las generaciones anteriores. Así que como viejoven nacido en los años 80 en un país occidental, si me preguntas qué creo que puede pasar con la mezcla entre modernidad y tradición en China en el futuro, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea.